Fuimos a Ciudad de México en pleno Mundial 2026 y fue una experiencia completamente diferente. Los mexicanos ya de por sí son increíbles, alegres, divertidos, con una energía que se contagia desde el primer momento. Imagínense eso multiplicado, aficionados de todo el mundo llegando a la ciudad, banderas por todas partes y esa vibra de que algo grande estaba pasando. Pero más allá del Mundial, Ciudad de México tiene muchísimo por ofrecer y en este video les contamos todo lo que hicimos, los lugares que visitamos y los tips para que puedan aprovecharlo al máximo si van. Somos Juanita y Daniel y esto es Traveling with Purpose. Empezamos por el Zócalo. Hace más de 700 años aquí estaba el corazón de México, Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Después de la conquista española, la nueva ciudad se construyó sobre ese mismo lugar. Caminar por el centro es literalmente recorrer distintas épocas de la historia al mismo tiempo. Y en pleno Mundial el ambiente era increíble. Pantallas gigantes, aficionados de todas partes, banderas, música. Por momentos parecía que todo el planeta se había reunido ahí. La Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional de fondo y miles de personas celebrando. En Ciudad de México, el pasado y el presente conviven de una forma que pocas ciudades logran. A pocos minutos del centro está el Palacio de Bellas Artes. Su construcción comenzó durante el gobierno de Porfirio Díaz, pero la Revolución Mexicana retrasó su inauguración durante décadas. Solo ese edificio ya resume una parte importante de la historia moderna del país. Siguiendo por el Paseo de la Reforma, una avenida construida originalmente por el emperador Maximiliano para conectar el castillo de Chapultepec con el centro. Llegamos al Ángel de la Independencia. Lo habíamos visto 1000 veces en fotos, pero verlo rodeado de aficionados del Mundial con camisetas de todas las selecciones fue completamente distinto. Y muy cerca está el Monumento a la Revolución. Lo que pocos saben es que originalmente iba a ser un gran palacio legislativo impulsado por Porfirio Díaz en 1897. Pero la revolución interrumpió su construcción. Años después, el arquitecto Carlos Obregón retomó la estructura y la convirtió en un mausoleo que hoy guarda los restos de los héroes revolucionarios. Roma Norte y la Condesa tienen un ritmo completamente distinto al centro. Árboles, cafeterías, librerías, galerías, gente caminando sin afán. Es muy fácil entender por qué tantos viajeros terminan enamorándose de estos barrios. Después, Polanco, una zona completamente distinta. Es la parte más cosmopolita de la ciudad. Y en esa zona está el Museo Soumaya, que ya desde afuera impacta. Su fachada curva está cubierta por 16.000 hexágonos de aluminio. De Polanco entramos al bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, con lagos, senderos, árboles enormes en medio de la ciudad. Difícil creer que seguíamos dentro de una de las metrópolis más grandes del planeta. Es de esos lugares donde uno entiende por qué los capitalinos lo quieren tanto. Dentro del bosque está el Castillo Chapultepec en la parte más alta. Fue residencia de emperadores, sede del colegio militar y escenario de una de las batallas más recordadas de la historia mexicana. Desde arriba, una de las mejores vistas de toda la ciudad. Y sobre el Paseo de la Reforma, justo en la entrada del bosque, está el Museo Nacional de Antropología, uno de los museos más importantes del mundo, con 23 salas y la colección más extensa de arte mesoamericano del planeta. Más de 250.000 piezas en total. La Piedra del Sol, la Coatlicue, la Máscara de Pacal. Es de esos museos donde entras pensando que vas a estar 1 hora y terminas perdiendo la noción del tiempo. Coyoacán tiene otro ambiente completamente distinto. Después de la caída de Tenochtitlán, fue uno de los primeros lugares donde empezó a construirse la nueva Ciudad de México. Hoy conserva calles empedradas, plazas, mercados y cafeterías que invitan a caminar sin prisa. Aquí vivió Frida Kahlo durante gran parte de su vida. La Casa Azul es visita obligada y el mercado de Coyoacán es uno de los mejores lugares para comer algo típico y absorber la energía del barrio. De Coyoacán nos fuimos a Xochimilco y de repente parecía que habíamos salido por completo de la ciudad. La idea era recorrer los canales en una trajinera. El clima tenía otros planes. Una lluvia fuerte nos interrumpió antes de lo esperado. Nos quedamos un rato disfrutando del ambiente, embarcaciones llenas de colores, música en vivo, comida típica, familias bajo la lluvia, seguían pasándola bien. Y hay un dato que cambió nuestra forma de ver el lugar. Estos canales son uno de los últimos vestigios del sistema de lagos sobre el que fue fundada México Tenochtitlán. Aquí todavía sobreviven las chinampas, un sistema agrícola desarrollado por los mexicas hace más de 600 años que sigue usándose hoy. La lluvia cambió los planes, pero Xochimilco nos dejó con ganas de volver. Hay un plan que no te puedes perder y es visitar Teotihuacán. Nosotros hicimos un tour que conecta 3 lugares muy importantes de la cultura mexicana y que te dejan asombrados.
Empezamos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El nombre lo dice todo. En el mismo espacio conviven ruinas prehispánicas del antiguo mercado, una iglesia colonial española del siglo XVI y edificios modernos. 3 épocas, 3 culturas, un solo lugar. Y hay un detalle que lo hace aún más interesante. La iglesia fue construida con las mismas piedras de las pirámides mexicas que los españoles demolieron. Literalmente, una civilización construida sobre la otra, y puedes verlo con tus propios ojos. De ahí fuimos a Teotihuacán, y ninguna foto prepara para lo que se siente estar ahí. Caminar por la calzada de los muertos mientras las pirámides del Sol y la Luna aparecen frente a ti es de esos momentos que no se olvidan. Hace casi 2000 años, esta fue una de las ciudades más grandes del mundo con más de 100,000 habitantes. Cuando los mexicas encontraron sus ruinas siglos después, la llamaron Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses, porque creían que allí había comenzado la creación del mundo. Cerramos el día en la Basílica de Guadalupe, uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Según la tradición católica, aquí ocurrieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en 1531. Más allá de las creencias de cada uno, ver la cantidad de personas que llegan cada día dice todo sobre lo que este lugar significa para millones de mexicanos. Si van a visitar estos 3 lugares, les recomendamos hacerlo en un tour de un día. Lo facilita todo y tener un guía que explique el contexto hace que la experiencia sea completamente diferente. Otro de los barrios que también debes visitar para ver los contrastes de esta ciudad es Santa Fe. Rascacielos, universidades, centros financieros, arquitectura contemporánea. Lo más llamativo es que hasta hace pocas décadas gran parte de esta zona estaba ocupada por minas y vertederos. Hoy es uno de los principales distritos financieros de América Latina. Y hay una forma de acercarse que vale la pena mencionar: el Cablebús Línea 3. Un teleférico de 5,5 kilómetros que atraviesa las 4 secciones del bosque de Chapultepec antes de llegar a Santa Fe. Todo el recorrido en poco más de 20 minutos. Una forma completamente diferente de ver la ciudad desde las alturas. Y de paso, uno de los trayectos más bonitos que puedes hacer en transporte público en Ciudad de México. Una de las cosas que más nos sorprendió fue lo fácil que resultó moverse. El Metro de Ciudad de México, inaugurado en 1969, es una de las redes más grandes de América Latina y conecta prácticamente todo. Centro histórico, barrios, zonas modernas, estadios. Es rápido, económico y muy fácil de usar. Tip: olvídense del carro o del Uber. El metro lo resuelve todo. Y llegó el día que habíamos esperado desde que empezó el viaje: ir al primer partido de Colombia en el Mundial. Fuimos al Estadio Azteca. Desde mucho antes de entrar ya se sentía el ambiente. Banderas, himnos, música y bailes por todas partes. Miles de personas con la misma emoción. Muy pocos estadios tienen una historia como esta. Fue el primero en albergar 2 finales de la Copa del Mundo, en 1970 y 1986, donde Pelé y Maradona levantaron el trofeo. En 2026 volvió a ser el escenario de un mundial. Cuando empezó el partido de Colombia y sonó el himno, ese momento es difícil de describir. Escuchar el himno de tu país en un estadio lleno, rodeado de colombianos, mexicanos y gente de todo el mundo, con esa energía, nos recordó por qué los viajes así se quedan para siempre. Ningún viaje a Ciudad de México estaría completo sin hablar de la comida. Los tacos fueron solo el comienzo. Cada barrio tiene sus sabores, desde puestos callejeros hasta restaurantes de otro nivel. No es casualidad que la cocina mexicana sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, según la UNESCO. Cada plato tiene historia, refleja siglos de tradición y una mezcla de culturas que sigue definiendo la identidad del país. Ciudad de México tiene algo que pocas ciudades logran. En pocos kilómetros puedes recorrer siglos de historia, pasar de barrios coloniales a zonas ultramodernas, comer increíble en cada esquina y encima de todo esto, vivir una energía humana que se siente desde el primer día. Fuimos por el Mundial, nos quedamos por su gente y esta fue apenas la primera parada. El recorrido por México continúa en el siguiente video. Nos vemos en el camino.